Dicen que hay golpes que vienen con ruido, pero los más peligrosos llegan en silencio. Y nadie, absolutamente nadie, imaginó que un edificio lleno de poder sería sacudido no por una cifra, no por una negociación, sino por una niña con una mochila gastada. ¿Qué tiene que pasar para que el mundo te vea? ¿Cuántas veces un corazón debe romperse antes de atreverse a hablar? Esta historia no comienza con grandeza. Comienza con un par de zapatos viejos, una caja de dulces y una mirada que aún no aprendió a pedir. Lo más extraño es esto. En un mundo obsesionado con el dinero, el verdadero valor sigue escondido en quienes nunca tuvieron voz. Y si alguien te dijera que la verdad más impactante de esta sala no fue firmada por notarios, sino escrita por manos temblorosas, ¿lo creerías? Hay momentos donde la desigualdad social se vuelve visible como una herida abierta, y este es uno de ellos. Alguien se rió, alguien juzgó, alguien cayó, pero hubo una sola persona que decidió permanecer, porque lo valiente no es hablar fuerte, lo valiente es quedarse cuando todos esperan que huyas. Si alguna vez sentiste que no pertenecías, si alguna vez caminaste con miedo de ser visto, esta historia es también tuya. Quédate, no te sueltes. Lo que está a punto de revelarse podría cambiar más que el destino de una niña, podría cambiar algo en ti. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu voz importa, incluso cuando el mundo intenta convencerte de lo contrario. En la esquina de una avenida cualquiera, donde los coches pasan rápido y nadie mira hacia abajo, había una niña humilde llamada María Elena, solo 13 años, pero con un peso emocional que parecería de 40. Su mochila misteriosa cargaba un secreto oculto, y aunque nadie lo imaginaba, esa mochila tenía más historia que los trajes caros de un magnate poderoso. Mientras ella caminaba, las personas la empujaban sin disculparse, como si fuera viento. Esta historia conmovedora comienza así, con alguien que la sociedad decidió no ver. Y aquí está lo primero que pocos entienden. La desigualdad social no empieza cuando alguien gana más dinero, sino cuando alguien decide que el otro ya no importa. María Elena, con sus zapatos desgastados, aprendió a sobrevivir siendo silencio. Pero hay silencios que duelen más que gritos. Si alguna vez has sentido que entras a un lugar y nadie te percibe, ya sabes un poco lo que ella carga. María Elena respiraba rápido, no porque tuviera prisa, sino porque el miedo también acelera la sangre. Era una chica desconocida en un mundo de nombres importantes, y cuando una niña humilde se acostumbra a ser ignorada, termina creyendo que esa es su identidad. Por eso, tantas personas hoy adultas caminan con la cabeza baja, porque alguien, en algún momento, les enseñó que no tenían derecho a ocupar espacio. Esta escena, aunque parezca cotidiana, es un espejo para quienes alguna vez sintieron que no pertenecen. Y si tú estás leyendo esto y ya sentiste eso, no cierres esta puerta interna todavía. La mochila misteriosa no era apenas un objeto, era un símbolo. Cada vez que María Elena la ajustaba sobre su espalda, recordaba que dentro había algo que, si se revelara, podría cambiarlo todo. Verdad impactante, secreto oculto, giro inesperado, palabras que parecen de película, pero que aquí son vida real. Ella no salió de casa ese día para vender dulces, aunque su caixita de caramelos hiciera parecerlo. Salió porque entendió que hay días en los que el universo empuja, y si tú no das el paso, la vida lo da por ti, y duele más. Su respiración temblaba. Y cuando un corazón tiembla, normalmente hay una historia de superación esperando nacer. ¿Te ha pasado que cargas algo que nadie sabe, pero que pesa como si fueran piedras? María Elena vivía eso todos los días. Mientras muchos niños de su edad solo piensan en juegos, ella pensaba en sobrevivir. Esa fuerza silenciosa no se aprende en libros. Se aprende cuando la vida te pone a elegir entre rendirte o continuar. La sala en silencio en la que ella entraría pronto
no era solo un lugar físico, era un escenario emocional donde su autoestima sería probada. No importa si es una sala, una oficina o una conversación difícil, todos tenemos un lugar así. Y si tú tienes uno, esta historia puede tocar una parte tuya que tal vez guardas hace años. María Elena siempre habló poco, no porque no quisiera, sino porque aprendió que cuando ella hablaba, otros se reían. Esa forma de humillación pública deja marcas invisibles que duelen cada vez que una palabra intenta salir. Ella desarrolló una habilidad para observar, para estudiar a los demás, para percibir quién tenía voz y quién no. Y tal vez tú, sin saberlo, también eres un experto en leer el ambiente antes de moverte. La vida educa, y a veces educa con golpes, pero cada golpe también siembra preguntas que algún día exigen respuesta, y una de ellas está empezando a despertar dentro de ella. Aunque la mochila parecía pesada, el mayor peso era emocional. Y si al llegar nadie la escucha, y si la echan antes de hablar, y si se ríen en su cara, como tantas veces. La inseguridad, si pudiera hacerse visible, llenaría la calle como una neblina. Historia conmovedora, sí, pero también una historia de humanidad, porque esa pregunta, ¿y si no soy suficiente?, ha acompañado a millones de personas. Si tú la has sentido, aquí te comparto algo. Nadie enseña en la escuela a sentirse digno. Y quizá por eso tantos seguimos buscando un lugar para existir. A veces, la transformación interior comienza sin que la persona lo note. María Elena no entendía que aquello que la vida le quitó, infancia, estabilidad, compañía, le ofreció otra cosa a cambio: resiliencia. Esa palabra tan grande significa algo muy simple. Cuando el mundo te empuja, tú aún puedes elegir volver a levantarte. Y hoy, mientras pisa ese suelo frío que no fue hecho para ella, algo dentro de su pecho comienza a calentarse. No es rabia aún, es un aviso, como cuando se enciende una luz escondida dentro de un cuarto oscuro. Ella había visto magnates poderosos desde lejos, en noticieros, en vitrinas, en autos negros con vidrios oscuros. Nunca imaginó estar a metros de uno, y mucho menos con un secreto oculto que podía conectar sus vidas para siempre. Nadie lo imaginaba, pero ese pensamiento repetido es exactamente donde nacen las historias que cambian todo. Así como tú, que quizás tienes una parte de tu pasado escondido que aún espera ser dicho. Hay verdades guardadas que respiran como si fueran vivas dentro de una mochila emocional. Hay días que parecen normales hasta que dejan de serlo. Ese día era así. Si alguien la hubiera visto caminar, habría dicho, solo una niña humilde más. Pero eso es lo peligroso de las apariencias. Esconden mundos enteros detrás de una mirada. El universo no hace ruido cuando va a cambiar la vida de alguien. Simplemente te pone delante de una puerta, y si la abres, algo sucede. Y esa puerta, para María Elena, aún estaba a unos pasos. Y mientras respira antes de entrar, el mundo parece detenerse un segundo. ¿Qué pasará cuando cruce esa puerta? ¿Qué ocurrirá cuando una niña con una mochila misteriosa se pare frente a un hombre que nunca supo que ella existía? Las preguntas se multiplican, y es justo ahí donde comienza la verdadera historia de superación. Porque hay silencios que preceden a terremotos, y ese terremoto, aunque nadie lo imaginaba, está a punto de suceder, justo cuando ella gire la manija de la puerta. Cuando María Elena caminaba por las calles con su mochila misteriosa, nadie se detenía a preguntarle quién era. Las personas miran, pero no ven. Y esa es la desigualdad social más cruel. No la económica, sino la emocional. Si tú pasas al lado de alguien y su existencia no altera tu respiración, esa persona se vuelve invisible. María Elena vivió años dentro de esa invisibilidad, como muchos niños humildes que crecen creyendo que apenas existen cuando sirven a alguien. En esta historia conmovedora,
Su silencio era su armadura, pero también su prisión. A veces las prisiones no tienen rejas, tienen miradas que atraviesan sin reconocer. Ella aprendió desde pequeña que ocupar espacio genera rechazo. Una vez trató de levantar la mano en clase para responder una pregunta, pero la maestra la ignoró 3 veces. Ese día comprendió algo que ninguna niña debería aprender, que su voz no tenía valor. Y aquí viene algo para ti. Piensa en cuántas veces dejaste de hablar tu verdad por miedo a esa misma humillación pública. Las heridas de la infancia son como notas guardadas en mochilas olvidadas. Nadie las ve, pero están ahí, esperando un giro inesperado que las obligue a salir. María Elena, como tantas chicas desconocidas que venden dulces en la calle, desarrolló una capacidad extraordinaria: observar sin ser observada. Ella sabía leer gestos, entender silencios, interpretar quién tenía poder y quién solo fingía tenerlo. Esa fuerza silenciosa es una inteligencia emocional aprendida por sobrevivencia. Y aunque tú no lo notes, quizá también la tienes. La habilidad de sentir el ambiente antes de hablar. Ese talento que nadie lo imaginaba es una herramienta poderosa cuando llega el momento de enfrentar un secreto oculto. Mientras caminaba, veía vitrinas con ropa que jamás tocaría, y veía gente sonriendo como si la vida fuera siempre justa. La injusticia emocional no siempre grita, muchas veces solo se siente. ¿Has estado en una sala llena de personas, pero te sentiste completamente solo? Eso era su vida diaria, y cada vez que sentía ese vacío, ajustaba la mochila como si dentro hubiera una verdad impactante capaz de darle algún día un lugar en el mundo. Esa idea, aunque tenue, mantenía su corazón en movimiento. El pasado escondido de María Elena era una mezcla de esperanza y miedo. Su madre siempre decía: algún día, cariño, todo esto tendrá sentido. Pero cuando una madre muere antes de explicar el final de la frase, el corazón queda suspendido. Esa ausencia se volvió combustible para su transformación interior. A veces, la vida te quita antes de darte, para que tú aprendas a sostener tu alma con tus propias manos. Y aquí, entre lágrimas guardadas, nació la voluntad de entrar en una sala en silencio y hacer que por primera vez el mundo la escuchara. Puede que alguien mire a una niña humilde con una caixita de dulces y piense que ella no tiene nada. Pero la vida es irónica. Muchas veces, quienes parecen no tener nada, cargan la verdad inesperada que cambia todo. María Elena llevaba esa verdad dentro de su mochila misteriosa, como quien protege un tesoro. ¿Y tú? ¿Qué cargas dentro de tu mochila interna? Historias que nunca contaste o sueños que temes que se rían de ti. Si supieras el poder que hay en lo que escondes, quizá abrirías esa mochila también. Ser invisible para el mundo produce 3 efectos. 1, te rompe. 2, te endurece. 3, te prepara. María Elena estaba en la tercera fase sin darse cuenta. Mientras caminaba con pasos pequeños, su mente repetía: no pertenezco aquí. Eso mismo repiten adultos que llegan a entrevistas, reuniones, relaciones, creyendo que siempre están fuera del cuadro. Sería injusto pedir que ella pensara diferente. Nadie la enseñó, pero a veces basta un segundo para que la vida cambie la forma como alguien se ve, y ese segundo se acercaba. La sala donde Alejandro Rodríguez trabajaba era como otro planeta. Cristales, mármol, relojes caros brillando bajo luces frías. Allí, la pobreza no entraba, la inocencia menos aún. Sin embargo, cada historia de superación comienza con alguien cruzando una frontera que no fue hecha para él. Y eso hace esta escena tan poderosa. María Elena respiró, mirando la puerta giratoria del edificio, como quien mira un portal. Y aunque no lo sabía, ese portal la esperaba desde antes de que naciera. Creció aprendiendo que nadie abriría puertas para ella. Por eso desarrolló una habilidad rara: abrir puertas desde adentro. ¿Cómo? Guardando valor hasta el momento exacto.
Ese valor estaba ahora latiendo bajo su camisita simple, casi transparente. ¿Y tú guardas valor o guardas miedo? No importa la respuesta. Lo importante es que cada uno lleva algo dentro que aún no fue visto. Y es ese aún lo que mantiene las historias vivas. Así como hay bibliotecas donde libros preciosos pasan años sin que nadie los lea, hay personas que viven sin que nadie descubra su contenido. María Elena era uno de esos libros. Un libro con páginas arrugadas, pero con una verdad impactante entre líneas. Nadie lo imaginaba, ni ella. Pero muy pronto, el mundo lo sabría. Y el lugar donde esa verdad sería revelada estaba a solo una puerta de distancia. Y cuando ella finalmente tocó esa puerta, el universo entero pareció contener la respiración. ¿Cómo reaccionará un magnate poderoso cuando una niña sin voz aparezca delante de él? ¿Qué ocurre cuando dos mundos opuestos se cruzan con una mochila misteriosa entre ellos? Nada estaba dicho aún. Y es ahí donde la historia realmente empieza a temblar antes del impacto. El edificio donde ella entró parecía un lugar donde la pobreza nunca hubiese sido pronunciada. Pisos brillantes, olor a café caro, personas vestidas con trajes que parecían armaduras de superioridad. Allí, un magnate poderoso administraba decisiones que movían dinero, empresas y destinos. Mientras ella esperaba en la recepción, notó cómo su reflejo en el vidrio parecía un fantasma, una figura pequeña tratando de existir en un espacio que no la había invitado. Es curioso cómo la desigualdad social no necesita palabras para ser entendida. A veces basta solo observar una sala en silencio para saber que hay jerarquías invisibles. Él estaba en la última sala del corredor, detrás de puertas que se abrían apenas con seña. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar verdades incómodas. Su agenda era un campo de batalla. Contratos, cifras, reuniones. Jamás habría imaginado que ese día alguien con una mochila misteriosa entraría para presentar una verdad impactante. Una revelación inesperada que nadie lo imaginaba posible. Mientras tanto, la adolescente respiraba, preguntándose si algún ser humano podría pertenecer a dos mundos tan opuestos al mismo tiempo. Los que lo conocían decían que él era frío porque así funcionaba la vida en la cima. Muchos creen que magnate poderoso es sinónimo de corazón blindado, pero la realidad es otra. Cuanto más alto alguien está, más teme perder su posición. Ese miedo, aunque nadie lo admita, guía decisiones, gestos, silencios. Y curiosamente, la niña humilde que estaba a metros de distancia cargaba un secreto oculto capaz de poner en jaque todo lo que él pensaba controlar. El universo tiene humor propio. A veces la justicia emocional llega en una caja de dulces. Hay oficinas donde cada objeto parece hablar, relojes de pared que recuerdan que tiempo es dinero, certificados enmarcados que dicen merezco estar aquí. Y también hay sillas donde nadie quiere sentarse, porque son las sillas donde la verdad espera. Ella fue colocada justamente en una de esas. Sus ojos observaban los cuadros, intentando imaginar por qué algunas vidas nacen con mármol bajo los pies y otras con concreto áspero. Esa comparación silenciosa fue suficiente para entender que la vida en sí misma es una historia conmovedora llena de contrastes. Mientras aguardaba, escuchaba fragmentos de frases: acción inmediata, inversiones, expansión. Palabras que nunca habían pertenecido a su mundo. Sin embargo, había algo dentro de ella que entendía. El dolor emocional es universal. Tanto en oficinas de cristal como en esquinas de la calle hay personas vacías buscando pertenencia. Y quizá eso explicaba por qué su corazón latía tan fuerte. No solo por miedo, sino por la posibilidad de tal vez encontrar un lugar donde existir. El magnate caminaba por la sala sin saber que su próximo suspiro estaría conectado al pasado escondido de alguien que lo esperaba a pocos metros. Él creía que los problemas vienen en forma de números, nunca en forma de niña desconocida. El ego nos enseña que solo debemos temer aquello que reconocemos como amenaza, pero la vida
se encarga de mostrar que el verdadero giro inesperado llega siempre desde donde nunca se espera. A lo lejos, la adolescente observaba cómo todos lo seguían con los ojos, como si él fuera una especie de rey moderno. Allí comprendió algo: el valor de una persona en ese ambiente era medido por los ojos ajenos. Mientras ella, que solo tenía una mochila desgastada y una historia de superación guardada, se cuestionaba si algún día alguien la miraría con esa misma importancia. Y tal vez, sin saber, esa duda ya era un primer paso de transformación interior. Quienes trabajan en lugares así aprenden a leer señales. Cuando el ambiente cambia, todos sienten. Y ese día, sin explicación, el aire parecía más pesado. Ella no sabía si era ansiedad o destino, pero algo la impulsaba a no retroceder. Es como cuando alguien decide que no será más víctima de su pasado escondido. El cuerpo tiembla, pero permanece, y ese permanecer siempre anuncia que algo está por romperse. Los pasillos parecían un laberinto diseñado para que solo pocos llegaran al final. Pero ella avanzaba como quien camina hacia un altar. A cada paso recordaba las palabras de su madre: cuando él sepa, no estarás sola. ¿Cómo confiar cuando la vida siempre te enseñó lo contrario? Esa pregunta aún no tenía respuesta. Pero pronto habría una. Y esa respuesta no vendría de la mente, sino del impacto emocional que estaba por ocurrir. Antes de que la puerta se abriera, hubo un silencio extraño. Un tipo de silencio que anuncia terremotos. Allí entendió que este encuentro no era solo entre un hombre y una niña, era un encuentro entre mundos, historias, heridas e identidades buscando voz. Y cuando una voz que nunca fue escuchada está a punto de hablar, el destino mismo contiene la respiración. En cuanto ella empujó la puerta y dio el primer paso hacia la sala en silencio, no escuchó felicitaciones ni preguntas, apenas risas. Uno de los asistentes, con tono sarcástico, preguntó si había llegado a vender dulces, señalando la caja que llevaba en la mano. Las carcajadas se expandieron como una ola que golpea y retrocede, dejando un eco que perfora. Lo más doloroso de la humillación pública no es el sonido, es la sensación de que el mundo entero acaba de votar y tú perdiste. En esa escena, la desigualdad social se hizo más visible que cualquier mural, más cruel que cualquier número. Ella sostuvo la caja como quien carga un corazón expuesto. Pensó en salir, pero sus pies no obedecieron. A veces el cuerpo recuerda antes que la mente, recuerda golpes, silencios, promesas, y la promesa que guardaba era más fuerte que la vergüenza. En muchas historias de superación oímos que uno debe ser fuerte, pero nadie explica que la fuerza silenciosa, la verdadera, a veces se parece más a no desmoronarse frente a un público que espera verte caer. Un hombre de traje, acomodando su reloj caro, murmuró: ¿qué hace una chica desconocida aquí? Nadie lo imaginaba. La frase no era larga, pero fue suficiente para irritar una cicatriz emocional. Cuando alguien te define con una frase, siente que tiene o derecho de narrar tu valor. Y muchos aceptan esa narrativa sin cuestionar. Si alguna vez te dijeron que no pertenecías, quizá recuerdes el dolor de esa sentencia que no se olvida. El mundo se divide entre quienes observan la injusticia emocional y quienes la provocan. En esa sala había ambos. Algunos rieron por costumbre, otros por miedo a no reír, porque la risa allí era un pase de pertenencia. Quien ríe está dentro, quien es la broma está fuera. Esta escena no solo cuenta una historia conmovedora, ella revela cómo funcionan grupos, empresas, familias. Siempre hay alguien no invitado sosteniendo una mochila misteriosa que podría cambiar la dinámica si se atreve a abrirla. Ella apretó los dedos, como quien agarra una esperanza para no desmoronarse. Esa caja de dulces nunca había sido tan pesada. En su mente escuchó la voz de su madre. Cuando él sepa, esa frase inacabada era lo único que mantenía su dignidad viva.
Es difícil explicar el dolor emocional sin caer en teoría, pero aquí él aparece en forma de un suspiro que se rompe antes de salir. La risa colectiva tiene un efecto químico, deshumaniza al blanco. Cuando un grupo se ríe de alguien, ese alguien deja de ser persona y vira símbolo. En ese instante, ella sintió como si su existencia fuera apenas una escena ridícula dentro de una película ajena. Sin embargo, lo inesperado es que grandes giros nacen justo cuando el protagonista parece menor. Nadie imaginaba que esa escena sería el punto donde el destino comenzaría a doblarse. Lo curioso de la humillación pública es que ella no solo hiere, también revela. Revela quién es cobarde, quién tiene miedo, quién copia comportamientos para pertenecer. A veces, quien ríe es quien más teme, y ese detalle, aunque parezca pequeño, sería clave en los próximos minutos, cuando una verdad impactante deje claro que nadie sabe realmente quién es quién en esta sala. Ella tragó en seco. Su garganta arde como si llevara allí todas las palabras que nunca dijo. Cuando una persona tiene un pasado escondido y nadie lo sabe, la risa actúa como un disparador. Convierte el dolor en impulso. Algo dentro de ella empezó a decir, ya no más. Y aunque nadie alrededor lo percibiera, esa microdecisión interna fue a mayor transformación interior del día hasta ese momento. Mientras ajustaba la correa de la mochila, alguien al fondo dijo, si no habla, es porque no tiene nada que decir. Y es ahí donde la vida comete sus mayores ironías. Quienes creen saber interpretan silencio como vacío, pero el silencio también puede ser un arma, porque quien escucha aprende, y quien aprende, cuando habla, cambia todo. Cada historia de superación tiene un instante así, el minuto antes del giro inesperado. Los ojos de varios se encontraron, no mirándola, sino observando si debían seguir riendo o callarse. Un silencio extraño empezó a tomar forma, como si el aire supiera que algo estaba por revelarse. Y justo cuando parecía que ella retrocedería y saldría de la sala, lo contrario ocurrió. Se quedó, respiró. Y ese pequeño quedarse fue, en sí mismo, una revolución. Porque a veces la justicia emocional empieza no con gritos, sino como alguien que se niega a desaparecer. La vida tiene una forma curiosa de sembrar verdades en lugares donde nadie mira. Antes de esa sala en silencio, hubo un cuarto pequeño, iluminado por una lámpara vieja, donde una mujer con el rostro pálido entregó a su hija un sobre sellado. La madre, en sus últimos días, respiraba como quien se despide del mundo a sorbos, y con una voz débil dijo la frase que serviría de brújula para todo lo que ocurriría ahora. Cuando él sepa, no estarás sola. La frase quedó incompleta, pero las frases incompletas suelen ser las más poderosas, porque obligan a quien las escucha a continuar la historia. El sobre guardado no era un papel cualquiera, era un pasado escondido esperando su momento. ¿Cuántas veces guardamos cosas así, esperando que la hora correcta llegue? El problema es que nadie nos dice cuándo es esa hora. Algunos pasan toda una vida postergando, pero hay quienes, como esta adolescente, descubren que el miedo no desaparece, se atraviesa. Dentro de esa mochila misteriosa, junto a la carta, también había una fotografía y un documento que parecía una bomba dormida. Nadie lo imaginaba, pero ese pequeño sobre contenía una verdad capaz de provocar un giro inesperado en la vida de todos. La madre ocultó la verdad no por maldad, sino por miedo. Miedo a la desigualdad social, miedo a que nadie creyera en su palabra frente a un hombre poderoso, miedo a que su hija heredara un destino de rechazo. A veces, el silencio de una madre es una forma de proteger, y quizá tú también fuiste protegido por silencios que nunca entendiste. Cuando los adultos cargamos miedos que no son nuestros, la vida se detiene, y las historias de superación comienzan cuando alguien decide devolver ese miedo y cargar solo lo propio. En aquella cama, la mujer dejó un último consejo. No importa lo que digan, tú perteneces.
Palabras simples, pero pocas cosas pesan más que una frase verdadera. Si existiera un libro secreto que enseñara a sanar el dolor emocional, esa frase sería portada. La joven se aferró a esas sílabas como quien sostiene una cuerda para no caer, y aunque nadie la escuchara en esa sala repleta de trajes caros, las palabras de la madre estaban presentes. El amor materno, cuando es real, continúa incluso después de que el cuerpo se va. Por eso, esa carta no era solo tinta, era una promesa de que la justicia emocional existe, aunque el mundo la niegue. Una promesa de que la verdad no necesita gritar para existir. Y a veces, como sucede aquí, las mayores revelaciones llegan envueltas en algo tan sencillo como una mochila gastada. Muchos, al ver a una adolescente humilde, creen que no trae nada de valor. Pero nadie sabe qué batallas se lucharon antes de llegar a una habitación. Ningún espectador del presente conocía la historia conmovedora del pasado de esa joven. No sabían de noches en que la madre tosía, ni de días en que la adolescente contaba monedas para comer. Si las personas conocieran más de lo que juzgan, tal vez juzgarían menos. Pero así es el mundo, rápido para mirar, lento para entender. El origen del secreto comenzó mucho antes de estos minutos, en un pasado donde dos personas se encontraron. Una historia que ella nunca escuchó completa. Crecer sin respuestas crea un vacío, y ese vacío en ella se llenó con la idea de que algún día descubriría algo que podría cambiarlo todo. Quizá tú también tienes un secreto familiar nunca dicho, y la pregunta es, ¿qué pasaría si se abriera hoy? La carta tenía bordes doblados, como si hubiera sido leída muchas veces antes de ser entregada. Tal vez la madre dudó. Tal vez temió que su hija sufriera más si supiera la verdad. Y esas dudas son normales. Cuando hablamos de transformación interior, creemos que es ligera, pero pesa. Pesa como una mochila, y esa mochila ella la llevó hasta aquí. El suspiro que dio frente a la puerta de la oficina no era solo nervios, era una conversación interna. Era la memoria de la madre diciéndole, háblalo, porque yo no pude. El dolor emocional, cuando se hereda, pide voz. Y a veces, la manera de honrar una vida que se fue es decir aquello que esa persona nunca logró decir. Esa es una responsabilidad pesada, pero hay responsabilidades que curan. En el silencio de esa sala, la adolescente sabía algo que nadie más sabía. El pasado escondido tenía hora marcada, y esa hora estaba llegando, aunque sus manos temblaran. Había un sobre dentro de esa mochila misteriosa, y ningún papel, por pequeño que sea, permanece eterno sin ser leído. Falta apenas un movimiento, el gesto de abrir. Pero antes de que eso ocurra, alguien tendrá que encontrar el valor de quedarse. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ella, el miedo hizo su primera aparición completa, como una sombra que se estira con el silencio. Hasta ese día, siempre que la vida se volvía demasiado grande para sus hombros, ella corría. Huir había sido su método de supervivencia. Pero esa tarde, por alguna razón que ni ella entendía, sus pies se negaron a retroceder. Permanecer, para quienes nunca fueron invitados a un lugar, es un acto revolucionario. Mientras observaba el mármol brillante, una voz interna repetía la frase que la perseguía desde niña, cuando él sepa. Y aunque esa frase nunca había sido terminada, seguía viviéndola como una vela encendida en mitad de la oscuridad. No huir también significa enfrentar los propios fantasmas. La sensación de no pertenecer, el miedo al rechazo, el temor a ser ridiculizada públicamente. Muchos adultos viven así también, ausentándose de los espacios para no sentir el dolor emocional. Pero la vida enseña a golpes una verdad sencilla. Solo quien permanece se permite transformarse. La mochila misteriosa, apoyada en el suelo, parecía una metáfora. Para abrirla, primero hay que decidir quedarse. Y quedarse allí dolía.
Respiró como quien toma impulso antes de saltar a un río helado. El cuerpo tembló, pero no retrocedió. ¿Te ha pasado alguna vez mantenerte firme cuando cada parte de ti quería huir? Ese es el verdadero inicio de una historia de superación. No son los grandes actos los que cambian una vida, son los microgestos, casi imperceptibles, que anuncian que algo dentro de ti está reconfigurándose. Si alguien hubiera mirado solo sus manos, habría visto cuánto temblaban. Pero el temblor es señal de movimiento, y el movimiento siempre anuncia destino. Hubo un instante, antes de hablar, en que pensó, ¿y si no me creen? Esa frase funciona como una cárcel mental para quienes nunca tuvieron voz. Y si alguna vez sentiste eso, entiendes este momento. Grandes verdades permanecen ocultas porque alguien temió no ser escuchado. La diferencia aquí era que el secreto oculto, la verdad impactante, estaba dentro de una mochila real, y eso hacía imposible seguir evitando su hora de salir. La sala en silencio se convirtió en un espejo emocional. Todos, incluso los que reían antes, comenzaron a observar. No porque ella hablara, sino porque no escapó. El ser humano se fascina con lo inesperado, y lo esperado era verla correr. Su permanencia creó un giro inesperado sin una sola palabra. Así empieza la justicia emocional. Primero alguien permanece, luego alguien habla. El cuerpo guarda memoria. No siempre recordamos con la mente, sino con los músculos. Ella recordaba haber huido cuando era niña, recordaba puertas cerrándose, recordaba sentirse pequeña. Por eso, esta vez, quedarse fue un acto de ruptura con el pasado escondido. Cuando una persona, por primera vez, hace algo diferente de lo habitual, la vida presta atención. Hasta los ángeles, si existen, contuvieron el aliento. Si hubiera salido, nadie la habría culpado. El mundo espera que los vulnerables se escondan, pero algo, tal vez el eco de la voz de su madre, tal vez el calor de su propio corazón, dijo, no más. Y así se quedó. Y aunque el miedo fuera enorme, la permanencia fue mayor. Y eso, para quien conoce dolores profundos, es verdadero poder. Una verdad incómoda sobre la transformación interior. Rara vez ocurre cuando todo está bien. Muchas veces nace cuando todo está mal, cuando el corazón está cansado, cuando la injusticia social parece eterna, cuando la fuerza silenciosa está casi agotada. Es precisamente ahí cuando algo de manera inexplicable se levanta, como si el alma, cansada de ser pequeña, decidiera finalmente estirar sus brazos internos. Cada segundo parecía un martillo marcando un tiempo nuevo. Los asistentes miraban, esperando el siguiente paso. Algunos por curiosidad, otros para ver una caída, porque hay quienes disfrutan del fracaso ajeno, no por maldad, sino porque aún no han descubierto su propio valor. Ella, sin saberlo, estaba siendo observada no solo por ojos, sino por destinos, y finalmente, cuando el corazón parecía más liviano, entendió algo. No huir fue el primer sí que se dio a sí misma, y todo sí verdadero exige un después. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué hará alguien que, por primera vez, decide permanecer en un lugar donde nadie la esperaba? El universo, como público silencioso, aguardaba la respuesta, y la respuesta, curiosamente, aún estaba guardada en esa mochila que nadie había visto abrir. El silencio en aquella sala era tan denso que casi se podía tocar. Todos observaban, esperando que la adolescente desistiera, bajara la cabeza o pidiera disculpas por existir, como tantas veces lo había hecho en su vida. Pero algo distinto ocurrió. Con un movimiento lento, casi ritual, ella inclinó el cuerpo y tomó la mochila misteriosa. Cuando sus manos tomaron el cierre, muchos creyeron que iba a guardarla. Nadie imaginaba que estaba a punto de abrirla. Hay momentos en que una pequeña acción cambia el destino. Ese instante fue uno de ellos. Los dedos temblaban, no por frío, sino porque sabía que al abrirla,
El pasado escondido dejaría de ser solo suyo. El miedo a perder controla a muchos, pero el miedo a ser visto también paraliza. Abrir algo delante de una audiencia hostil requiere una fuerza silenciosa que la mayoría nunca aprende, y aún así, ella lo hizo. El cierre metálico produjo un sonido breve, pero en su corazón sonó como un trueno. Esa es la magia de las decisiones que importan. El mundo no las oye, pero la vida sí. Cuando el contenido quedó expuesto, el aire cambió. No eran dulces, no era ropa gastada, ni objetos infantiles. Lo que salió primero fue una fotografía. Dos personas jóvenes, sonriendo, antes de que el mundo se volviera complicado. Era una imagen que contaba una historia conmovedora en solo segundos. Algunos asistentes se inclinaron para verla, como si la curiosidad fuera más fuerte que la arrogancia. Y en la mirada de quienes observaban la foto, comenzó la primera fisura del juicio. Junto a la foto había un sobre doblado, amarillento por el tiempo. Ese sobre guardaba un secreto oculto que podría derrumbar años de certezas. Verdad impactante, palabras que parecen exageración hasta que resultan ciertas. Dentro había algo que nadie imaginaba. La firma de un laboratorio, un documento sellado, una prueba de ADN. El universo, con su humor irónico, había colocado la justicia emocional dentro de una mochila que todos habían despreciado al verla entrar. El murmullo se extendió. ¿Qué es eso? Nadie sabía, pero todos ya entendían que se trataba de algo importante. Cuando alguien carga documentos así, no está jugando, está pidiendo ser visto, está diciendo, yo existo. Y esa declaración, aunque silenciosa, estremeció la sala, porque el mundo teme a quienes no temen mostrar su verdad. Y ella, por primera vez, estaba mostrando la suya. El siguiente objeto fue la carta. Ese papel, más frágil que cualquiera en la sala, tenía un peso emocional capaz de aplastar cualquier ego. Era una despedida escrita con lágrimas, una confesión, una explicación y también una súplica. Quien pierde a una madre, pierde también el idioma del amor. Aquella carta, que muchos creyeron irrelevante, era en realidad una puerta que al abrirse, revelaría una verdad inesperada capaz de cambiarlo todo. Cuando ella acercó la carta al dueño de aquella oficina, sus manos casi no respondían, pero el gesto ocurrió. Y ese gesto no fue simplemente entregar papel, fue entregar historia. Fue decir, yo tengo una parte en esta vida, aunque nadie lo imaginara. Muchos confunden valentía con ausencia de miedo, pero la verdadera valentía es actuar incluso con miedo. Y aquella adolescente, cansada de huir, había decidido ser valiente. En la mesa, la foto, la carta y el documento parecían piezas de un rompecabezas esperando que alguien aceptara armarlas. Algunos asistentes ya no reían, porque la injusticia emocional deja de ser entretenida cuando la verdad se acerca. Y cuando la verdad se acerca, el ego comienza a temblar, incluso si intenta ocultarlo. La sala, antes ruidosa, se volvió un espacio donde cada respiración tenía significado. El magnate aún no había leído nada, aún no había hablado, aún no había reaccionado. Pero algo ya había cambiado. Ella había dicho sin palabras aquello que nunca nadie le permitió decir. La historia de superación empezó a salir de la mochila, pero solo quien está dispuesto a mirar realmente puede ver. Y justo cuando parecía que todo estaba sobre la mesa, había algo más, algo que ella aún no había mostrado, porque abrir una mochila no es solo sacar objetos, es liberar una vida. Y había una última pieza, pequeña, discreta, pero con un poder que nadie imaginaba. Pero esa parte aguardaría unos segundos más antes de cambiar para siempre el destino de aquel hombre. El golpe más fuerte no fue la foto ni el sobre sellado, sino el silencio que vino después. Ese tipo de silencio que no nace de respeto, sino de impacto. El hombre, acostumbrado a mover el mundo con llamadas, quedó quieto, mirando una letra que conocía desde otra vida. A veces, el ego no se rompe con gritos,
se rompe con recuerdos. Y allí, un pasado escondido que él creía enterrado comenzó a levantarse, como si la historia misma reclamara su lugar. La justicia emocional no siempre llega temprano, pero siempre llega cuando duele más. Mientras sostenía la carta, una sensación desconocida recorrió su pecho. Vulnerabilidad. Para quien ha construido una imagen de magnate poderoso, sentir puede parecer peligroso, pero nadie lo imaginaba. Muchas veces el ego está hecho no de fuerza, sino de miedo. Miedo a fallar, miedo a ser visto como humano, y ese miedo se mezcló con otra emoción inesperada, culpa. No una culpa lógica, sino esa que nace cuando por fin comprendes lo que pudiste haber sido y no fuiste. La carta llevaba palabras que él no estaba preparado para enfrentar. Ella merecía saber quién era, y no pude decírselo. Cada frase era como un espejo colocado ante él, obligándolo a mirar partes de su alma que había ocultado bajo trajes caros. Los demás observaban en silencio, como si estuvieran frente a una historia conmovedora que, de alguna forma, también hablaba de ellos. Porque cada persona en esa sala había ignorado a alguien alguna vez. El documento de ADN temblaba ligeramente sobre la mesa, no por viento, sino por el peso emocional que cargaba. Ese papel decía, sin decir, estabas equivocado. Y pocas cosas son más duras que admitir un error frente a ojos que esperan perfección. El magnate respiró hondo, pero la respiración no le obedeció. Cuando la verdad impactante entra por los ojos, el cuerpo siempre es el primero en reaccionar. La mente comenzó a buscar excusas, explicaciones, rutas de escape. Es fascinante cómo el ego intenta salvarse aun cuando ya cayó. Pero frente a esa adolescente que había soportado humillación pública minutos antes, ya no había argumentos. La desigualdad social se desnudó por completo. Una niña humilde con una mochila misteriosa había puesto en jaque un imperio emocional construido por años. Los asistentes, antes seguros, también empezaron a bajar los ojos, no porque sintieran compasión, sino porque la verdad exhibe a todos. Quien nunca fue ignorado quizá no entienda, pero quien ya fue tratado como nadie, reconoce cada gesto. Una verdad inesperada, observada en silencio, tiene el poder de desmontar máscaras, una por una. Y allí varias máscaras comenzaron a caer, no solo la de él. En lo más profundo, un recuerdo antiguo comenzó a despertar. Una noche, una voz femenina, una risa olvidada. El pasado escondido no desaparece. Espera el momento exacto para regresar. Y cuando regresa, exige lugar. El hombre acostumbrado a tener respuestas, ahora tenía apenas preguntas, y ninguna tenía respuesta rápida. Quizá por eso, su mirada se volvió incierta, como si buscara una salida en paredes que nunca habían fallado. En un mundo donde parecer fuerte es más valioso que serlo, admitir dolor es revolucionario. Pero la revolución emocional rara vez ocurre cuando alguien está listo. Ella ocurre cuando la vida decide, y ese fue el momento en que algo, dentro del magnate, empezó a quebrarse. No un quiebre que destruye, un quiebre que abre espacio para lo nuevo. La adolescente no dijo nada, no necesitó. A veces, el silencio de quien carga una historia de superación habla más fuerte que cualquier discurso. Él sintió que si decía cualquier palabra, su voz se rompería. Y entonces aprendió algo que nadie le había enseñado. Sentir no lo hacía menos. Sentir lo hacía real. Y así, en ese silencio pesado, quedó flotando una pregunta. Una que nadie quiso pronunciar, pero todos escucharon. ¿Qué hará ahora alguien que ya no puede negar la verdad? El siguiente movimiento definirá no solo su futuro, sino el futuro de quien nunca tuvo voz. Hablar para algunos es simple, para otros es un acto que cuesta más que respirar. Ella pertenecía al segundo grupo. Había pasado años guardando palabras, tragando emociones, fingiendo que no dolía. El mundo enseña, especialmente a quienes nacen en desigualdad social, que callar es más seguro.
pero llega un instante en el que el silencio se vuelve demasiado pesado. Fue allí, frente a una sala en silencio, y un hombre que nunca imaginó tener una hija, cuando el dolor empezó a empujar desde adentro, pidiendo salida. Su garganta se apretó, como si las palabras fueran piedras, y sin embargo, su boca se abrió. Lo primero que salió no fue una frase entera, sino un suspiro que parecía traer consigo todas las noches en que ella esperó una respuesta que nunca llegó. Ese suspiro fue un puente entre lo que fue y lo que puede ser. En muchas historias de superación, el comienzo no es una declaración grandiosa, sino un suspiro que por fin permite que la vida toque el cuerpo. Ella miró la caja de dulces, esa misma que momentos antes había causado humillación pública, y dijo, casi en un murmullo, «No vine a vender». Esa frase pequeña y suave cambió la atmósfera, porque cuando alguien por fin dice lo que nunca pudo, el universo escucha. Todos los presentes, incluso los arrogantes, quedaron en alerta. Algo estaban haciendo, algo que nadie lo imaginaba, una verdad inesperada que había estado esperando años para encontrar voz. Luego añadió, con un temblor en las manos, «Vine porque necesito saber si tengo un lugar». Esa frase no hablaba solo de paternidad, hablaba de existencia. Pocas cosas duelen tanto como no saber dónde pertenecer, y la desigualdad social más profunda es aquella que separa quienes tienen un lugar asegurado de quienes ruegan por uno. Cuando ella habló, no eran palabras, era un grito interno contenido durante toda una vida. El magnate, acostumbrado a escuchar cifras, escuchó algo que nunca había oído: necesidad emocional, no necesidad de dinero, no necesidad de caridad, necesidad de ser vista. Y aunque nadie lo dijo, todos entendieron que esa niña no estaba pidiendo cosas, estaba pidiendo un espacio en el mapa de alguien. Esa solicitud invisible es la que muchos adultos cargan aún hoy, sin saber cómo expresarla. Había lágrimas, pero no cayeron. Se quedaron suspendidas como si estuvieran esperando permiso. Es interesante, a veces la mayor fuerza silenciosa es contener lágrimas sin esconderlas. Ella dejó que su voz temblara, no trató de sonar fuerte. Y ahí está el secreto. La transformación interior ocurre cuando una persona se permite ser real. Ser real duele, pero también libera. Cada palabra era una pieza del rompecabezas emocional que había vivido. Dijo que muchas veces imaginó cómo sería tener un padre. Lo imaginó llevando mochila a la escuela. Imaginó una voz que preguntara, «¿Cómo te fue hoy?». Palabras simples, pero que forman la columna vertebral de una infancia. La historia conmovedora que se revelaba no era solo sobre ADN, era sobre aquello que nunca tuvo y que aún así deseaba. El documento en la mesa decía una cosa, pero su voz decía otra más fuerte: «No quiero que me compres, quiero que me mires». Y esa frase, aunque suave, fue un golpe, un giro inesperado, porque era un reclamo desde un lugar de dignidad, no de necesidad. Ella no era pobre. Era rica en algo que pocos tienen: coraje. Los presentes contuvieron la respiración. En la vida hay frases que cambian todo, y todos lo saben cuando las oyen. Esa fue una. La sala, que antes parecía una corte que la juzgaba, ahora parecía un escenario esperando una respuesta. Y cada segundo que pasaba sin que él dijera nada, era una herida más. Pero herida no hablada sigue siendo herida. Ella estaba obligando al dolor a ser palabra, y justo cuando parecía que su voz se apagaba, algo dentro de ella, quizás el eco de la madre, la sostuvo. Aún quedaba algo más por decir. Una pieza final, una verdad más pequeña pero más afilada, algo que podría cortar más profundo que cualquier documento. Pero eso quedaría para el siguiente instante, porque a veces el alma necesita pausar antes de revelar su golpe final. La redención nunca llega como una escena perfecta de película. Llega torpe, llega lenta, llega en silencio.
Él respiró hondo, y ese aire fue un reconocimiento. Había una vida frente a él que nunca había contado. No sabía cómo hablar, no tenía palabras ensayadas. En manuales de negocios no existe un capítulo sobre qué hacer cuando descubres que alguien te necesitó y no estuviste. Ese es el tipo de pregunta que solo se contesta con el corazón. Y el suyo, después de años congelado, comenzó a descongelarse. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. El miedo a ser rechazada otra vez, la esperanza de, quizá, encontrar un lugar. En su interior aún resonaba la frase: «Vine porque necesito saber si tengo un lugar». Allí estaba el punto central, la desigualdad emocional. Algunos nacen sabiendo que pertenecen, otros necesitan preguntar. La justicia emocional, cuando llega, no repara el pasado, pero permite construir un mañana diferente. Pero para eso, alguien tiene que decir la primera palabra. Él abrió la boca, pero nada salió. ¿Cómo decir lo siento cuando la herida tiene más de una década? ¿Cómo decir te necesitaba cuando nunca supiste que existía? A veces la redención no es una frase, es una postura. Sus hombros, antes rígidos como mármol, bajaron 1 centímetro, y ese centímetro fue suficiente para que ella respirara diferente. No existe gesto pequeño cuando la historia es grande. Los espectadores que antes rieron, ahora se sentían testigos de una historia conmovedora que, sin querer, los acusaba. Cada uno recordó a quien ignoró, a quien debió escuchar, a quien trató como si no existiera. Esta escena dejó claro algo importante. Nadie lo imaginaba, pero siempre que una verdad impactante llega a un lugar, transforma no solo al protagonista, sino a quien observa. Finalmente él habló. Su voz salió baja, casi rota. No sabía, 3 palabras, y sin embargo, eran un universo. No limpiaban la herida, pero la reconocían. La validación es el primer idioma de la sanación. Cuando alguien dice «te veo», incluso con otras palabras, el alma suspira. Ella suspiró. Había pasado años esperando un reconocimiento que quizá ya era demasiado tarde. Pero el tiempo emocional no sigue reglas. A veces llega después, y aún así, llega. Él extendió la mano. No como un empresario cerrando un acuerdo, sino como un ser humano intentando aprender a sentir. El gesto era torpe, tenso, vulnerable. Ella dudó en tocarla, porque tocar una mano es arriesgar el corazón. Pero entonces recordó su madre, recordó la frase interrumpida, recordó que había llegado hasta allí no para sobrevivir, sino para existir, y lentamente acercó su mano a la de él. Los dos se miraron, y en esa mirada cabía todo: los años perdidos, los miedos acumulados, los sueños nunca contados. El dolor emocional no desaparece en un instante, pero encuentra lugar cuando alguien te ofrece espacio. La redención no fue un abrazo, fue la simple posibilidad de futuro. Y esas posibilidades, aunque pequeñas, cambian destinos. Hay historias de superación que terminan con finales perfectos. Esta no, esta termina con un comienzo, porque la transformación interior rara vez ocurre cuando todo se resolve. Ocurre cuando alguém decide continuar, mesmo quando ainda dói. Ela decidiu. Él comenzó a decidir, y eso tal vez seja o suficiente. En la sala, los asistentes quedaron quietos. No sabían si aplaudir, si mirar al suelo, si fingir que nada pasó. Esa es la reacción cuando la verdad atraviesa una habitación. Todos se sienten expuestos, y aún así, nadie se mueve, porque algo dentro de ellos también precisaba redención. Y fue entonces cuando, por primera vez, ella dijo algo que no vino del dolor, sino de la elección. Quiero saber qué viene ahora. Y esa frase, no el documento, no la carta, no la foto, fue el verdadero giro inesperado. Porque quien pregunta qué viene ahora, ya no está en el pasado, está en el inicio del mañana. A veces creemos que la vida cambia solo cuando algo externo sucede, pero esta historia mostró otra verdad.
La vida cambia cuando alguien decide quedarse, hablar y existir, aunque tiemble. ¿Cuántas veces te fuiste antes de tiempo? ¿Cuántas oportunidades dejaste en la puerta por miedo a no encajar? La niña no tuvo nada, y aún así cambió todo. ¿Qué excusa te queda ahora? Si dentro de ti hay una mochila que nunca abriste, una verdad, un sueño, una conversación pendiente, quizá hoy sea tu día. Pregúntate, ¿qué estoy evitando por miedo al rechazo? ¿Qué parte de mi historia necesita ser escuchada? ¿Quién sería yo si me permitiera existir sin pedir permiso? No necesitas un edificio de mármol para comenzar. Apenas necesitas un paso, un no huyo, un aquí estoy. Porque la mayor transformación no ocurre cuando el mundo te acepta, sino cuando tú decides aceptarte primero. Si esta historia tocó tu corazón, dime en los comentarios qué parte te hizo sentir más. Quiero leerte. Quiero saber qué te movió. Y si quieres seguir sanando, creciendo y viendo historias que cambian algo por dentro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, tu voz sí importa. Aquí, no estás solo.